Hola, hola, buenas tardes, bueno, ya buenas noches, buenas tardes alumnos, espero que estén bien y que les esté yendo bien en todas las asignaturas que estén rindiendo. Yo soy Priscila Cañeras, estudiante de Ingeniería Civil y hace poco estoy subiendo una cierta cantidad de videos mientras la universidad y los tiempos me lo permitan. Explicando cosas de matemáticas, ya sea nivel muy básico, y así voy a ir incrementando la dificultad. Hoy vamos a ver algo muy entretenido que se ve desde años básicos y se ve hasta la enseñanza media y así. Por lo tanto es un tema que tenemos que aprender con seguridad y aprenderlo bien, con detalle. Las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones es la división de un total, la división de una totalidad, ¿ya? Y como toda la matemática es tangible, las fracciones también las podemos usar en la vida diaria. Por ejemplo, si yo me compro un chocolate y ese chocolate le quiero convidar a mi amigo que me vio comiendo chocolate y dijo, me dio hambre, ¿me das chocolate? ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir ese chocolate en partes iguales. ¿Qué utilicé ahí? Una fracción. ¿Por qué? Porque la totalidad del chocolate lo dividí en dos partes iguales para darle una a mi amigo y otra para mí y que los dos quedemos contentos. Y así, las fracciones las utilizas en la vida diaria, en la cotidianidad, así que vamos a ver. Una fracción se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, lo que les dije del chocolate. El chocolate lo dividí en la mitad para que tanto mi amigo como yo quedásemos con partes iguales. Entonces, eso se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, si el total es 1 y yo dividí el chocolate en partes iguales, sería 1/2. ¿Ya? Entonces, así se representan las fracciones. O también A, B. Siendo A y B cualquier tipo de número. El número que está arriba se llama numerador. Y el número que está abajo se llama denominador. ¿Perfecto? Entonces, una fracción es la división de un total y que se representa un número dividido otro número. ¿Ya? El número de arriba va a ser el numerador y el número de abajo va a ser el denominador. Teniendo eso en cuenta, les voy a enseñar a operar con las fracciones. Las fracciones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden dividir, se pueden multiplicar y también se pueden representar en dibujos. Lo primero que voy a hacer y lo más básico va a ser representar fracciones a través de dibujos para que podamos entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo tengo 1/2, ¿ya? Numerador, denominador. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo un entero dividido en 2, en la mitad. ¿Perfecto? Si ahora digo aumento y digo 1/3, bueno, ahí estoy diciendo que lo estoy dividiendo en la mitad y estoy diciendo que estoy tomando 1/2. 1/2. 1/3. Estoy diciendo que el entero, para que se entienda mejor, el entero está dividido en 3. Y esa división de 3 yo estoy tomando solo 1.
¿ya? Es decir, el número de abajo me va a decir cuántas veces está dividido en centero y el número de arriba es la totalidad que tomo de esa división de centero, ¿ya? Entonces, si yo digo un medio, significa que el entero está dividido en 2 y que yo tomé solo una parte de esa división que está en 2. Un tercio, estoy diciendo que el entero está dividido en 3 partes y que de esas 3 partes yo estoy tomando solo una. Me estoy llevando, estoy pintando, lo que sea. Por ejemplo, si somos 3 amigos ahora que estamos queriendo chocolate y tenemos solo un chocolate, tengo que dividirlo en 3 y yo solamente me voy a llevar una parte, un tercio, un medio. Vamos a otro tipo. Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos, recuerden, el número de abajo me está diciendo la cantidad de divisiones que se está haciendo ese entero. Entonces, 3 cuartos, tengo un entero y lo voy a tener que dividir en 4. 1, 2, 3, 4. Porque el número de abajo me dice la cantidad en que yo estoy dividiendo mi entero. Y de esos 4 divisiones, yo estoy llevando 3. O me estoy quedando con 3. 3 cuartos. Ahora, 2 quintos. De ese entero, yo estoy diciendo que el entero lo estoy dividiendo en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 partes, porque el denominador es quien manda. En 5 partes. Y de esas 5 partes, yo estoy tomando solo 2. 2. Entonces, recuerden bien. El denominador me está diciendo en cuántas partes estoy dividiendo ese entero. Y el numerador, cuántas partes tengo que pintar de esa división de ese entero. Por eso, si yo tengo 3 cuartos, el entero lo divido en 4 partes y me llevo 3. Si el entero, el segundo caso, lo tengo que dividir, dice que es 2 quintos, lo tengo que dividir en 5 partes y solamente pinto 2 o me llevo 2 partes. El denominador es quien me dice en cuántas partes está dividido ese entero y el numerador me dice cuántas partes pinto o en cuántas partes me llevo o cuántas partes se va a llevar otra persona, etc. Depende del caso. Teniendo eso en cuenta, tenemos que saber que este tipo, las fracciones son un conjunto numérico que está dentro de los conjuntos reales. Por lo tanto, como es un conjunto numérico que está dentro de los conjuntos reales, se puede sumar, restar, dividir y multiplicar con estos números. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es enseñar a sumar en fracciones. Suma. Suma. Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos más 1 cuarto. Atención aquí. Cuando yo tengo este caso en que los denominadores son iguales, entonces sigo conservando en el resultado el denominador. Y para obtener el número que me va a dar en el numerador, lo que debo hacer es sumar los números. 3 más 1. 4. ¿Bien? 4 cuartos. Perfecto. Atención, cuando el denominador sea igual, yo conservo el denominador. Y en el numerador solamente sumo los números. Y así obtengo el resultado. Esto va a cambiar cuando el denominador sea diferente.
Por ejemplo, si yo tengo 3/4 más 1/5. Si se dan cuenta, acá el denominador es diferente. Por lo tanto, ya no puedo hacer lo de anterior. En este caso, yo puedo hacer dos cosas. Multiplicar o sacar una tabla. Voy a enseñar los dos casos. Este es el primer caso. Primer caso. Si tengo 3/4 más 1/5. El denominador es diferente, por lo tanto no puedo hacer lo que hice anteriormente. Ok. Entonces, en este caso, lo que debo hacer es multiplicar los denominadores para obtener mi denominador resultante. 4 por 5, 20. Ya tengo el denominador. Ahora, para obtener el numerador, es decir, el número que va a ir arriba, tengo que tomar las fracciones por partes. 20, voy a la primera fracción. Voy a ponerle un número. Primero trabajo con la primera fracción. 20 dividido 4. 20 dividido 4 me da 5, porque 5 por 4 es 20. Y multiplico por el número de arriba. Me da 15. Ahora, para la segunda fracción, lo mismo. Dividido 5, que es 4, porque 4 por 5 me da 20, por el número de arriba, que es 1. 4 por 1, 4. Y así obtengo los dos números que van a ir en mi numerador. Y ahora los sumo. 15 más 4, 15, 16, 17, 18, 19. Me queda 19 20avos. Entonces, vuelvo a repetir. Primero, para sacar mi denominador resultante, debo multiplicar los dos denominadores de las fracciones que se están sumando. Es decir, debo multiplicar 4 por 5 y eso me va a dar 20. Luego, para obtener el numerador, yo tengo que tomar las fracciones por parte. La primera, que es 3/4, y la segunda, 1/5. Entonces, primero tomo el 3/4. Lo que hago es 20 dividido el denominador, que es 4. 20 dividido 4 me da 5. Y ese 5 multiplicarlo por el numerador de esa fracción, que es 3. Por eso multiplico 5 por 3 y eso me da 15. Luego ya tengo el primer número, 15. Luego voy a la segunda fracción, que es 1/5. 20 dividido 5, porque es por el denominador, igual 4 por 1. ¿Por qué por 1? Porque debo tomar el numerador de esa fracción, igual 4. Luego, el 15 más el 4, que fueron los resultantes de hacer estos cálculos, 15 más 4 lo sumo, me da 19 20avos. Esa es la primera forma de poder resolver la suma de una fracción. Veamos una segunda forma. Veamos una segunda forma. La segunda forma, como yo les dije, es formar una tabla para poder sacar el denominador. Para eso se hace la siguiente tabla. 4, 5. Hago una tabla
con los numeradores de cada fracción. Ahora, veo cuál es el número ¿cuál es el número menor? El 4. Y veo cuáles son los múltiplos de 4. Tomo ese porque es el número menor. Entonces voy viendo cuáles son los múltiplos de 4. Y los múltiplos de 4, ¿a qué me refiero con múltiplos de 4? ¿Qué números se pueden dividir? 4 dividido en qué número me da una división exacta, ¿ya? O qué números multiplicados me dan 4. Y aquí un múltiplo es el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Entonces, 4 dividido 2, ¿cuánto es? 2. Chicos, es muy importante que se aprendan las tablas de multiplicar, porque, o si no, estos cálculos les resultan muy lentos, ¿ya? Aquí, en esta parte de las fracciones, ustedes ya se tienen que saber las tablas de multiplicar. Tiene que ser un conocimiento ya integrado, para que esto les resulte fácil. Las divisiones, las multiplicaciones, los múltiplos de qué y qué, ¿ya? Entonces, 4 dividido 2 me da 2. El 5, no he trabajado con el 5, lo conservo. ¿Cuál sigue siendo mi número menor? El 2. ¿Ya? El múltiplo de 2, 2. Otra vez. Y 2 dividido 2 me da 1. Cuando tengo eso, se acaba. Termino de trabajar con ese número. El 5 lo sigo conservando porque no he tocado el 5. Ahora, ¿qué multiplicado me da 5? Solamente el 1. 5 por 1 me da 5. Entonces esto sería 5. Y 5 dividido 5, 1. Ahora que ya terminé con los dos números, multiplico los números de acá. ¿Qué multiplico? Este por este y este por este. Y ese va a ser el número que va acá. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que da el mismo numerador que nos daba anteriormente? Entonces, y ahí ustedes van a ver cuál es la forma más fácil para ustedes de resolver las fracciones. Si es haciendo esto o es haciendo lo otro. Ya que obtuvimos la tabla, copienla. Pueden retroceder el video también. Voy a poner. Y ahora que obtuvimos el denominador, perdón si me confundo de palabra. Ahora que obtuvimos el denominador, que es el mismo del anterior, vamos a hacer lo mismo para sacar los números de arriba. Es decir, voy a separar en fracciones. Esta va a ser la fracción 1, esta va a ser la fracción 2. Entonces, en la fracción 1 es 20 dividido el denominador de esa fracción. Esto me da 5. ¿Ven? Por eso mismo se tienen que saber las tablas de multiplicar, para que este cálculo le resulte así de fácil. Ya. Y ahora lo multiplico por el numerador de esa fracción. Esto es 15. Obtengo el primer número. Ahora voy a la segunda fracción. Dividido 5, eso es 4, por 1, 4. ¿Y qué me da? 19 20avos. Perfecto, me salió lo mismo. Entonces ustedes deciden cuál es el método que más les acomode para poder obtener el denominador. Porque para el numerador van a tener que hacer lo mismo. Trabajar por fracciones para obtener estos dos números. Porque yo trabajo con esa fracción, obtengo ese número. Si yo trabajo con esa fracción, obtengo el número de aquí. Y así lo sumo y obtengo esto. Chicos, con la resta pasa lo mismo. Es el mismo procedimiento, pero aquí va a cambiar por un menos. Perfecto. Eso es
con respecto a la suma. La resta, como yo les dije, es el mismo caso. Si necesitan que les enseñe la resta de fracciones, me pueden ahí poner un comentario, pero es el mismo procedimiento. Pero es restar dos fracciones. Veamos ahora la multiplicación. La multiplicación no tienen que hacer ese mismo procedimiento que vimos anterior en la suma. Eso ocurre única y exclusivamente en la suma. Voy a ponerles un ejemplo. Ok, primer ejemplo. Si tenemos 3 novenos por 5 cuartos. 3 novenos se está multiplicando con la fracción 5 cuartos. ¿Qué debo hacer? Yo simplemente lo que hago es multiplicar así, lineal. Es decir, multiplico los numeradores 3 por 5 dividido los denominadores 9 por 4. 3 por 5 es 15 y 4 por 9, 36. 15 36 avos y ese sería el resultado. Veamos un segundo ejemplo. 1 tercio por 7 quintos. También lineal hacia el lado. 1 por 7, 3 por 5, 7, 3 por 5, 15. 7 15 avos. Simplemente para la multiplicación es lineal. Veamos la división. Es un poquito más compleja, pero tampoco tanto. Yo encuentro que lo más complejo de integrar es la suma de fracciones. Veamos. División. División. Por ejemplo, si tenemos 3 quintos dividido 4 séptimos. 3 quintos dividido 4 séptimos. Lo que yo debo hacer es conservar el 3 quintos. Esto se convierte en multiplicación y este lo invierto. 7 cuartos. O sea, cambio el denominador al lugar del numerador y el numerador al lugar del denominador. Y ahora lo resuelvo como enseñé recién, como multiplicación de fracciones. 3 por 7, 5 por 4. 3 por 7 es 21 y 5 por 4 20. Por lo tanto, para la división de fracciones, si tengo 3 quintos dividido 4 séptimos, el 3 quintos lo conservo, la operación la convierto en multiplicación y la segunda fracción yo la invierto. Y ahí simplemente resuelvo como una multiplicación de fracciones. Simple. Por ejemplo, otro ejemplo. Ojo aquí. Si yo tengo 5 cuartos dividido 2. ¿Cómo lo hago? Porque tengo 5 cuartos dividido 2. Y 2 no es una fracción, es un número. ¿Dónde está la fracción? ¿Cierto? Pero ojo, cuando salga un número así, significa que de forma imaginaria hay un 1 abajo. ¿Ya? Entonces, como hay un 1 abajo, lo que yo debo hacer es 5 cuartos
lo convierte en multiplicación y esto lo invierto. Como me queda un medio. Y ahí resuelvo con multiplicación de fracciones. 5 por 1, 4 por 2. Me queda 5 octavos. Y bueno, eso sería toda la operatoria con las fracciones. Veamos ahora por ahí me han pedido fracción propia y fracciones impropias. Es súper fácil enredarse con las fracciones propias y las fracciones impropias. Pero una vez que se ha ejercitado bien y se ha integrado el concepto, no es para nada difícil y no es para nada enredado. Ya vimos lo que es una fracción y las distintas operatorias de fracciones. Ok. Voy a poner fracción propia y fracción impropia. ¿Sí? Ya. Una fracción propia se caracteriza porque el numerador, es decir, el número que va arriba, es menor que el denominador. Por ejemplo, 3 novenos, 4 quintos, 1 tercio. Esos son ejemplos de fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Y una fracción impropia se caracteriza por tener una fracción y un número entero al lado. Por ejemplo, un entero 3 cuartos, 2 enteros 1 medio, 3 enteros 1 cuarto. ¿Sí? Las fracciones propias, entonces vuelvo a repetir, se caracterizan por el numerador es menor al denominador. Y las fracciones impropias se caracterizan por tener un número entero que acompaña esa fracción. Pero ojo con las impropias. Ojo acá, atención. Las impropias nacen de otra fracción en donde se caracteriza que el numerador es mayor al denominador. Vamos a verlo ahora mismo. Sé que suena enredado, pero no lo es. Vamos a ver el tema de las impropias. Las fracciones impropias. 11 octavos. Primer ejemplo. Esta es una fracción impropia, ¿por qué? Ustedes me dirán, ¿dónde está el número entero adelante? Espérense. Acá es una impropia, ¿por qué? Porque el numerador, es decir, el número de aquí arriba, es mayor al denominador. Y esta se puede convertir a una fracción donde tenemos un entero y una fracción acompañando. ¿Cómo? De la siguiente manera. 11 octavos va a ser igual a aquello que voy a hacer. 11 dividido 8. 2 por 8, 16, no me alcanza. 8 por 1, 8, 9, 10, 11. Sobran 3. Ahora, ojo con este número y con este número. 11 octavos lo vamos a pasar a una fracción impropia de la siguiente manera. 1, que es el resultado de esta división, va a ser el número entero. 3 es el residuo, por lo tanto va a ir aquí. Y el 8 se conserva. Siempre se conserva.
aquí tenemos el 1 del resultado, el 3 del residuo y el 8 que se conserva. Entonces, si tenemos una fracción donde el numerador es mayor al denominador, dividiéndola vamos a poder obtener esto, que esto es claramente una fracción impropia, un entero y una fracción que acompaña. Esto lo podemos volver a pasar acá. ¿Cómo? De la siguiente manera, si yo tengo un entero 3/8, ¿cómo lo hago? Multiplico estos dos y sumo esto. 8 por 1 me da 8, más 3, 11. 11/8. Porque la parte de abajo, es decir, el denominador, siempre en una fracción impropia se va a conservar. Y vuelvo a eso. Es decir, si yo tengo alguna duda del cálculo que hice acá, hago este cálculo para ver si vuelvo a esto. Es decir, si estoy correcto haciendo el cálculo, esto lo puedo pasar para allá y puedo volver para acá. Entonces, una fracción impropia es cuando el numerador es mayor y la tengo que convertir así, con el siguiente cálculo. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. 9/5. Una fracción más pequeña. 9/5 va a ser una fracción impropia que la voy a poder convertir a un entero acompañado con una fracción de la siguiente manera. 9 dividido 5. 2 por 5 es 10, me paso. 5 por 1 es 5, 6, 7, 8, 9, 4. Por lo tanto, me queda un entero 4/5. Un entero 4/5. Fíjense, el resultado va acá, el residuo va acá y el 5 que siempre se conserva. Siempre. Ahora, si quiero ver si mi cálculo está bien, es decir, que de esto me pidan pasar a esto, por ejemplo, es, si yo tengo un entero 4/5, sería 5 por 1, 5, más 4, 9, entonces me quedan 9/5, porque el 5 siempre se conserva. ¿Ya? Si de esto debo volver a fracción, entonces el denominador